Soy Patricia Méndez, soy arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hice una maestría en gestión cultural en Barcelona y doctorada por Flaxo en ciencias sociales. Estoy a cargo, soy investigadora responsable de un proyecto Fondesit postdoctoral que se va a desarrollar aquí en la Universidad del Biobío, en el Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura. Esto será desde este año, 2015, hasta fines del 2017. El proyecto tiene que ver con la cultura arquitectónica, la formación de la cultura arquitectónica regional y región entendido por continente, entre las relaciones de Argentina y Chile, con un medio bastante especial que son las revistas de arquitectura, sobre todo las editadas durante la segunda mitad del siglo XX. Elegí el tema de las revistas porque primero trabajo con las revistas de arquitectura como un elemento de fuente de investigación primaria. He trabajado con ello en mi tesis doctoral y en una continuidad, digamos, tratar de perfeccionar estos estudios. Me di cuenta del cambio de paradigma que existe entre la primera mitad del siglo XX y la segunda con la producción editorial, y cómo el lenguaje de la arquitectura tiene mucho que ver con los discursos que se emiten desde las revistas de arquitectura. Es que las revistas son una fuente primordial para el estudio de la arquitectura, más que los libros. Son un medio de comunicación, no es un útil, digamos, no es un útil solamente, sino un elemento de difusión de la arquitectura latinoamericana. Digo latinoamericana porque es un síntoma que se da en todo el continente. Ningún libro, por global que sea, sobre la arquitectura de estos países o del continente, refleja tan fielmente en el momento lo que ha pasado como lo refleja una revista. Hay que pensar que una revista de arquitectura tiene no solamente los proyectos que se hacían, sino los que se pensaban y no se hacían. Hay discursos escritos, hay concursos, es como el cronómetro, digamos, o el barómetro de lo que está pasando en el momento. Con la caída del movimiento moderno después de los años 50, empieza a modelarse otro tipo de arquitectura, y los países nuestros, tan alejados de los centros de información fuertes como eran Europa primero y después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, empiezan a preocuparse por la arquitectura propia, y sobre todo a partir de los años 80, y las revistas ahí tienen un papel más que importante. ¿Por qué elijo Chile y por qué Argentina? Bueno, las conexiones que existen entre ambos países, pese a una cordillera que nos separa, son bastante fuertes. Los arquitectos o promotores de revistas de aquí también trabajaban en revistas de Argentina y viceversa. Digamos, había redactores y, digamos, aun cuando no había internet, porque pensemos en eso, no existía la comodidad de buscar en una plataforma tan fácil, estas interconexiones de datos que existían desde antes, por supuesto, pero se empiezan a ver con mayor preponderancia en este momento, a partir de los años, en los 50, como que son los primeros síntomas y se fortalecen hacia fines del siglo, son muy claros, como las tendencias, y hay dos revistas a un lado y a otro de la cordillera que van a marcar punta en este sentido. Una es AUCA, aquí en Chile. Tenemos aquí, digamos, la que quiebra los primeros modelos de comunicar arquitectura y demás por la ideología que sustentaba, y la otra es Suma, que la tenemos aquí. Suma, que nace en 1963 y por 30 años, casi son paralelas, digamos, en su trayectoria cronológica con AUCA, con pocos años de diferencia. AUCA termina a fines de los 80, Suma termina a principios de los 90. La comunicación que hay, además, muchos de los personajes que escribían en un lado y en otro, esto era un ida y vuelta en general. Las revistas forman parte de mi vida de estudiante. A lo mejor no me di cuenta en ese momento, pero yo, siendo estudiante, empecé trabajando en esta revista, en DANA. DANA es Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, y de la cual ahora soy su directora. Es una revista que está en suspenso por distintas razones en su edición, pero
Yo trabajaba como armadora en el Chaco, en la provincia del Chaco, al norte de Buenos Aires, en la universidad donde empecé mis estudios de arquitectura. Armadora sería un diseñador gráfico para el día de hoy, con tiras de papel y con tecnología absolutamente manual para lo que soy. Luego de Dana fui redactora, tuve la suerte de ser redactora de Suma. Pertenecer a este grupo editorial me hizo conocer mucho el sistema de una revista, y yo creo que el cariño se forma ahí. Uno en realidad empieza a entender cómo funciona una publicación, que no solamente es lo que tiene y que llega al público, sino todo el trasfondo que existe de manera previa. Y estoy hablando de cosas que tal vez no conozco investigaciones que la encaren, pero pueden existir. Por ejemplo, si uno tomara una colección de una revista, uno podría hacer hasta la historia de la tecnología a partir de las publicidades que existen. Digamos, ¿qué materiales eran los que más se consumían en tal momento solo a partir de las publicidades? Ni hablar de los colores o del diseño gráfico o de la puesta en escena de lo que eran los proyectos de arquitectura, que eran manuales, fotolitos y luego ahora con CAD, ¿no? La expresión del diseño. O sea, se pueden hacer infinitos cortes para cuando uno tiene un ejemplar de cualquiera de estas publicaciones. Son importantes las ideologías que sustentan cada una de las revistas. Hay revistas gremiales, comerciales, hay revistas estudiantiles, que son las menos conocidas y son las que son de menor existencia, porque a lo mejor editan 2 números, un centro de estudiantes, y porque se renueva el centro, porque no hay recursos o lo que sea, dejan de estar y surge otra. Hay revistas de centros de estudiantes que han sido famosas, si uno mira la historia de las revistas, como la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, en el caso de Argentina, nace como un boletín del centro de estudiantes en 1914, o sea, con distintos cambios y demás. Hay revistas temáticas, esto es, revistas dedicadas al urbanismo, y esto es lo que va a pasar a partir de los años 80 en estos 2 países. La especialización de la arquitectura a partir de las publicaciones, o al revés. Revistas dedicadas a urbanismo, a vivienda, a patrimonio, que es un tema nuevo también, y bueno, Arquitecturas del Sur, la revista que se edita aquí desde la universidad, empieza a publicarse como una página de un periódico. Luego, de unos números, se concreta se consolida en una revista como que está vigente hasta el número 47, creo que llevamos hoy, y es una revista de la universidad. ¿Qué otra revista? La revista del INVI de vivienda. Primero empezó como un boletín, la revista La Vivienda, luego el boletín del Instituto Nacional de Vivienda. A medida que se acerca el fin de siglo, esta especificidad que va a tener cada publicación va a nutrir el campo con el que estoy trabajando, que es la formación de una cultura regional. Vamos, a partir de ahí uno ve a qué tienden ambos países, o cada uno de ellos en su conjunto, para construir lo que es una arquitectura más propia de cada uno. Mi trabajo se desarrolla al amparo del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Además de colaborar con todo lo que es los temas de investigación y proyectos de seminario que se ofrecen, y pueden tener vinculación con cualquiera de estos temas, el apoyo al archivo de arquitectura de la escuela también es bien importante, porque esto que vemos aquí empieza a ser material de archivo, y la serie de documentos históricos que se consiguen van retroalimentando el propio archivo de la escuela.